El miedo es una emoción básica, en psicología la llamamos emoción primarias o básicas y pertenece a un grupito como muy chiquito de emociones donde está el miedo, está la alegría, está la tristeza, está el enojo y algunos autores pueden añadir el asco y entonces lo conocemos bajo el rubro de Matea. Matea y nos habla de las emociones básicas, ¿no? Hay como una subclasificación que la vamos a llamar como la emoción más primitiva. Es tan básica que es súper primitiva porque el miedo es la única emoción ligada al único instinto que los seres humanos tenemos, que es el instinto de conservación o de sobrevivencia. El miedo tiene una función muy básica que se llama protegernos de los peligros. Y entonces se va a activar cuando estamos ante una amenaza real o fantasiosa, en el caso de los humanos también pasa eso, a diferencia de los animales, pero el humano que tiene mucha imaginación y fantasía también puede tener miedo a cuestiones creadas solamente por su cabeza o por la cultura, por ejemplo, como en el caso de los mitos, las leyendas o hasta el cine, ¿no? Pero bueno, al final, como emoción, su función es prevenir los potenciales peligros y su meta siempre va a buscar ponernos en la medida de lo que sea posible a salvo. Los humanos tenemos tres tipos de reacciones ante el miedo. Salir huyendo, la huida, es una reacción muy natural y que de hecho el humano, por definición, nosotros somos presa, nosotros no somos depredador, pues, entonces, nosotros por definición somos presas y la huida suele ser como nuestra respuesta, ¿no? Sin embargo, el ser humano, al haber aprendido a utilizar armas o instrumentos, también ya tiene o adquiere dentro de la evolución en el repertorio el ataque como una respuesta potencial al miedo. Y entonces eso pone a que a veces, por ejemplo, algunas personas cuando estamos asustados podemos reaccionar, ya sea atacando físicamente o verbalmente, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la tercera respuesta del miedo que es la parálisis. O sea, me quedo paralizada, me hago la muertita como la zarigüeya y ni respiro para que no me vean y para que entonces pueda ponerme a salvo, ¿no? Y en los últimos años, la investigación neurobiológica también nos ha enseñado que los seres humanos tenemos una respuesta que se le llama de sometimiento. Cuando tenemos miedo, también podemos bajar los cuernitos, bajar la cabeza y obedecer como una manera de protección. Pero las muy naturales son estas tres, huida, parálisis, ataque y el humano en esta sofisticación que tenemos los seres humanos al tener cerebros racionales también hemos aprendido a bajar la cabeza, a someternos como una manera de protegernos y de ponernos a salvo ante las potenciales amenazas. Pero entendámosla como una emoción básica cuya función se llama protegernos. Si nuestra parte instintiva valora, porque no es racional, ¿eh? Es la instintiva valora que estamos a la altura de defendernos, digamos, la reacción es ataque. Pero si nuestro escáner dice, cálmate, bájale, bájale y córrele, nuestra reacción va a ser huida y nuestra reacción va a ser muertito. O sea, porque además, aunque nos hablan los neurofisiólogos que el miedo está en el cerebro, la realidad es que la primera respuesta de miedo la sentimos en la médula espinal y la sentimos como un frío que recorre nuestra espalda. ¿Sale? Y que ese frío que recorre nuestra espalda activa adrenalina, noradrenalina, o sea, bueno, todos los químicos y las sustancias que se necesitan para poder hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces, en una situación verdaderamente peligrosa, vamos a hacer lo que nuestra médula, nuestro instinto, nos diga qué es lo que hay que hacer. Porque y enfatizo esto porque de repente somos como mucho de decir, no, 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 es que si te asaltan, Zaira, tienes que hacer esto. Y Zaira dice, pues es que a mí ni tiempo me dio de pensar, simplemente sucedió
Pues, y yo diría, si estamos vivas, es que hicimos lo correcto. Y nuestro cerebro sí sabe diferenciar entre los miedos divertidos, los llamo yo, esos miedos que son para, o sea, que te dan miedo, pero que sabes que de alguna manera no va a pasarte nada, pues, ¿no? Este, a los verdaderamente peligrosos. Se activan zonas de nuestro cerebro diferentes, ¿no? Pero al final, estos miedos divertidos, te diría, esos que pagamos porque nos asusten, te ayudan a entrenar el cuerpo, te ayudan a saber cómo, cómo controlar tu cuerpo en situaciones, posiblemente peligrosas. O sea, en el caso tuyo, yo te diría, bueno, si no te gusta la casa de terror, no te metas a la casa de terror, porque tú has aprendido cómo dominar los miedos desde otros sentidos, que es la montaña o que es otro tipo de cosas, ¿no? Pero también darte cuenta, o sea, por ejemplo, decidir ir a ver la película que está en cartelera, que está de miedo, a sabiendas de que va a estresarte un poco, pero no tanto por la película, sino por ver qué te pasa, te podría dar información bien valiosa a ti o cualquier persona que lo haga con respecto a qué es lo que me está dando miedo. Porque entonces a lo mejor hay cosas históricas, o sea, hay cosas de esas aprendidas en la infancia que están ahí medio mal atoradas, pues hay cosas que a lo mejor eso me recuerda como experiencias que no quisiera volver a vivir, evidentemente, o hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, pienso en una mujer que me decía, es que me estresan mucho, y entonces yo le decía, qué curiosa eres, tú eres muy estresada en general. En general, y sí puedo imaginar que si uno va al cine, pues lo que menos quiere estar es uno estresado, ¿no? Le dije, pero la pregunta del millón es, o sea, ¿por qué te estresa tanto la vida? Como para no querer pagar por estresarte más, ¿no? Y entonces ahí lo dejó, bueno, nos volvemos a ver al tiempo. Me dice, tú no sabes cómo me explotó la cabeza con tu pregunta de por qué te estresa la vida. Porque hoy el cine de terror es lo menos importante, es darme cuenta que en realidad a lo mejor de verdad no tengo buenas habilidades para gestionar las cosas. Y evidentemente el cine de terror las potencializa, ¿no? Pero le digo, y no vayas a ver cine de terror si no te da la gana. Pero qué interesante darte cuenta de que a lo mejor una falta de habilidad, que es el manejo de tu estrés, este, ahí se sale como un poco de control, cuando en realidad es que creo que se te estaba saliendo de control como por todos lados, pues, ¿no? Entonces, sí sería como interesante revisar por qué nos pasa, por qué le tenemos miedo, principalmente, querida, a las cosas que sabemos que no son verdaderamente de miedo. Y lo voy a decir como me lo dijo una paciente alguna vez, que también me dijo que a ella le gustaba mucho el cine de terror, y le dije, ¿por qué? Y entonces me dice, porque por más que vea al diablo y por más que vea al monstruo y por más que vea esto, nada se asemeja a lo que a mí me pasó. Y entonces te digo algo, yo ahí entendí algo. Dije, escucho tanta porquería tan horrible en el mundo, que de hecho tener miedo de esto es divertido. No, el miedo verdadero es lo que los seres humanos podemos hacer a otros seres humanos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos del otro lado? Espero que súper bien. De verdad que yo estoy súper emocionada y fascinada, porque tenemos de nueva cuenta a nuestra psicóloga, y ya digo nuestra psicóloga de cabecera, porque de verdad que nos ha sacado de unas Dios de mi vida. ¿O no? ¿Ustedes qué me van a decir, verdad? Con todos los temas que hemos platicado, y creo que es una puntita del iceberg, porque creo que todo desglosa a todos, entonces por ahí estamos ahí viendo con ella a ver si podemos armar algo padre y que platiquemos de estos temas más a menudo y más seguido. Así que pues por aquí les estaremos avisando. Y pues bueno, sin más preámbulo, maestra Ana Laura, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Querida mía, gracias, Aira, gracias a tu querido auditorio. Y sí, vamos a darles pronto la sorpresa de que a lo mejor abrimos sección. Todavía estamos afinando detalles, pero con todo gusto
Gracias, gracias por la Es invitación. que no sé por qué, pero estos temas del corazón y de la mente y del ser como Ujú, que nos causa un poco de revuelo, muy, ujú, muy, muy, muy en el fondo. Pero bueno, ese es el problema, ese es el punto, aprender y ujú, que crezcamos. Pero bueno, ya no hago tanto preámbulo, la verdad es que ujú, para quien no la conozca, para quien es nuevo en el canal, bueno, pues les platico, la maestra es Ana Laura Rosas, la maestra es psicóloga, terapeuta, bueno, también es suicidióloga, apoyo para las parejas, tanatóloga, bueno, terapia de parejas para lo que es la ujú, sexología, bueno, en fin, la verdad es que si leyéramos todo su currículum nos llevaríamos un largo, largo rato ujú, y pues bueno, la verdad es que para mí es un honor que una persona como ujú, ella esté con nosotros y el día de hoy, fíjense ujú, que vamos a tratar un tema, ya sé que estamos terminando este tipo, todavía traemos como esa fibrita de fervor del Día de Muertos y quisiera yo platicar con ella y que platiquemos con ella sobre el miedo. ujú, Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué a unas personas les afecta más que a otras? ¿Por qué uno puede ver una película de terror y no le pasa absolutamente nada y a la otra ya está con la ansiedad, todo lo que da y no puede dormir? ¿Cómo afecta, por ejemplo, si lo podemos transmitir a nuestros niños? O sea, si somos papás, se lo transmitimos a nuestros niños ese tipo de miedos, a no nada más esas cuestiones frívolas, ¿no? Que a lo mejor lo pongo así como una película o algo así de un ujú, payaso o cosas de ese estilo, sino ya cosas más que pueden doler un poco más, ¿no? Por ejemplo, a las alturas, al agua, muchas ujú, cosas que de verdad ujú. que sí se me hace un tema bastante interesante y ya no voy a hablar, ya se lo voy a la doctora para que platique, porque me gustaría que empezáramos con esto. Doctora, ¿qué es esto del miedo? O sea, que nos A demos ver, así una pequeña pincelada. exacto, rápida, rápida. Mira, el miedo es una emoción básica, en psicología la llamamos emoción primarias o básicas y pertenece a un grupito como muy chiquito de emociones donde está el miedo, está la alegría, está la tristeza, está el enojo y algunos autores pueden añadir el asco, pueden añadir, sí, el asco. Y entonces lo conocemos bajo el rubro de Matea. Matea y nos habla de las emociones básicas, ¿no? Miedo es una emoción básica y de hecho hay como una subclasificación que la vamos a llamar como la emoción más primitiva. Es tan básica que es súper primitiva porque el miedo es la única emoción ligada al único instinto que los seres humanos tenemos, que es el instinto de conservación o de sobrevivencia. Y que ya ni lo tenemos tanto, ¿eh? Pero bueno, pues lo tenemos. Y entonces, el miedo tiene una función muy básica que se llama protegernos de los peligros. ¿Sale? Y entonces se va a activar cuando estamos ante una amenaza real o fantasiosa. En el caso de los humanos también pasa eso, a diferencia de los animales. En el caso de los animales, las amenazas siempre o sea, el perrito, por ejemplo, o el gatito se asusta ante potenciales amenazas reales que después ya se da cuenta que a lo mejor no son tanto o sea, le puede ladrar a alguien o puede ponerse erizadito ante alguien y a lo mejor ya después descubre que a lo mejor no tanto, pero el humano que tiene mucha imaginación y fantasía también puede tener miedo a cuestiones creadas solamente por su cabeza o por la cultura, por ejemplo, como en el caso de los mitos, las leyendas o hasta el cine, ¿no? Pero bueno, al final, como emoción, su función es prevenir los potenciales peligros y su meta siempre va a buscar ponernos en la medida de lo que sea posible a salvo, ¿sale? Los humanos tenemos tres tipos de reacciones ante el miedo. Salir huyendo, la huida, es una reacción muy natural y que de hecho el humano, por definición, nosotros somos presa, nosotros no somos depredador, pues, si el ciervo, debo poner que es un animal como no peligroso, nos da una patada, nos fractura, pues, ¿no? Entonces, somos más frágiles. De hecho, si yo le pego al ciervo, el ciervo va a voltear y va a decir, ¿qué? ¿No? Entonces, La pata y se va. Ni exacto, cuenta se ¿no? dio.
Exacto, ¿no? Entonces, nosotros por definición somos presas y la huida suele ser como nuestra respuesta, ¿no? Sin embargo, el ser humano, al haber aprendido a utilizar armas o instrumentos, también ya tiene o adquiere dentro de la evolución en el repertorio el ataque como una respuesta potencial al miedo. Y entonces, eso pone a que a veces, por ejemplo, algunas personas cuando estamos asustados podemos reaccionar, ya sea atacando físicamente o verbalmente, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la tercera respuesta del miedo, que es la parálisis. O sea, me quedo paralizada, me hago la muertita como la zarigüeya y ni respiro para que no me vean y para que entonces pueda ponerme a salvo, ¿no? Y en los últimos años, la investigación neurobiológica también nos ha enseñado que los seres humanos tenemos una respuesta que se le llama de sometimiento. Cuando tenemos miedo, también podemos bajar los cuernitos, bajar la cabeza y obedecer como una manera de protección. Pero las muy naturales son estas tres, huida, parálisis, ataque, y el humano, en esta sofisticación que tenemos los seres humanos al tener cerebros racionales, también hemos aprendido a bajar la cabeza, a someternos como una manera de protegernos y de ponernos a salvo ante las potenciales amenazas. Pero entendámosla como una emoción básica cuya función se llama protegernos. Doctora, está comentando algo bastante interesante porque entonces, por ejemplo, si en la calle veo a alguien que a lo mejor y en un problema, un choque, decirlo de Ujú, alguna manera, ujú, ujú, alguien se pone muy agresivo, ujú. ¿no? Ante alguna situación, eso puede ser a lo mejor un tipo de miedo. Sí, sí, esa agresividad sí puede ser una reacción ante estar asustado, pero ha aprendido a que ponerse broncudo, echar... les voy a compartir rápidamente algo que me pasó hace muchísimos años. Mi hermano el mayor, a mí me lleva 9 años, perdón. 9 años me lleva y entonces yo soy una adolescentita cuando él es un hombre ya, ¿no? Entonces llega y me quiere asustar y me agarra, me abraza así y me agarra con las manos abajo, y mi mochila y con las manos abajo. Y entonces yo sentí horriblísimo y pensé que ya me había agarrado un viejo y me iba a robar. Pues, ¿no? Me asusté. Sin embargo, mi reacción fue patearlo. Y entonces cuando levanté el talón y lo alcancé a pegar y él se agachó, después agarré la cabeza y le rompí la nariz de miedo, no de enojo, de miedo, ¿sale? Hasta que oí su voz y lo vi. Dije, ¿eres tú? Y entonces ya le di así como manacito, como ya le pegué como niña, y entonces le di como manacito, porque les estoy hablando que yo tenía como 15 años y él tenía veintitantos, ¿no? Y él era más alto que yo y más fuerte que yo, ¿no? Pero a mí me asustó mucho pensar, como no lo vi, y quise voltear y no lo vi. Me asustó o sea, pensar que era un hombre que me quería llevar, o sea, que me iba a robar, que me iba a hacer no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, pero mi reacción fue golpear hasta que le rompí la nariz. Después de ahí terminamos en el hospital. Me decía la enfermera, ¿estás asustada? Ah, porque él dijo públicamente que nos asaltaron. Y entonces me dijo, ¿estás asustada? Y yo dije, sí, mucho. Lloraba y lloraba y lloraba. Y después el miedo de que mi mamá, a ver qué decía, y mi mamá se moría de la risa y decía, bueno, a ver si así aprendes a respetar a tu hermana, ¿no? Pero al final, esa es una reacción de miedo. Ese acto, ese ataque, digamos, fue por miedo, no por ira. Yo estoy perfectamente claro que en ese momento lo que yo sentía era miedo. Y entonces, en un choque, en un asalto, o sea, en una situación en la que podemos tener miedo, podemos responder con esta agresividad, ¿va? Ahorita que están mencionando, digo, y lo digo porque yo ya lo tengo también muy, Ujú, muy claro. Yo también soy muy agresiva. O sea, ujú, y ahorita que lo menciona, sí, en los asaltos que he tenido, digo, vivimos en la ujú, Ciudad de México.
yo he sido de agredir, o sea, de golpear, de aventar, de Ujú, quitar. Yo ujú, sé que está mal, no lo hagan, por ujú, favor, porque después uno dice, ¿qué, pero por qué? Pero es que te da ujú, mucho coraje. Bueno, así reaccioné yo. Y justo aprendiendo estas cosas, como que empieza uno a conocerte su forma de reaccionar. Pero aquí, ujú. por ejemplo, en una pregunta que me gustaría que una persona, por ejemplo, puede tener ambas, o sea, puede en algún momento, dependiendo del peligro, Puedes la forma. reaccionar con ataque, en otros momentos puedes reaccionar con huida, en otros momentos puedes paralizarte o en otros momentos puedes bajar los cuernitos y obedecer. O sea, dependiendo de la situación. Y aquí hay un elemento muy importante. Esta reacción que vamos a tener es una reacción súper instintiva y automática, no es una reacción racional. No es algo que yo diga, ay, no, sí, mira, la próxima vez que me asalten le voy a poner sus catorrazos. No, no es cierto, es algo que te voy a decir cómo funciona. Hacemos un escáner rapidísimo de la situación, digamos, y a partir de eso, si valoramos, si nuestra parte instintiva valora, porque no es racional, ¿eh? Es la instintiva valora que estamos a la altura de defendernos, digamos, la reacción es ataque. Pero si nuestro escáner dice, cálmate, bájale, bájale y córrele, nuestra reacción va a ser huida y nuestra reacción va a ser muertito. O sea, porque además, aunque nos hablan los neurofisiólogos que el miedo está en el cerebro, la realidad es que la primera respuesta de miedo la sentimos en la médula espinal y la sentimos como un frío que recorre Ujú. nuestra espalda. ¿Sale? Y que ese frío que recorre nuestra espalda activa adrenalina, noradrenalina, o sea, bueno, todos los químicos y las sustancias que se necesitan para poder hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces, en una situación verdaderamente peligrosa, vamos a hacer lo que nuestra médula, nuestro instinto, nos diga qué es lo que hay que hacer. Porque y enfatizo esto porque de repente somos como mucho de decir, no, 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 es que si te asaltan, Zaira, tienes que hacer eso. Y Zaira dice, pues es que a mí ni tiempo me dio de pensar, Exacto. simplemente sucedió, pues, y yo diría, si estamos vivas, es que hicimos lo correcto. Y aquí me gustaría también tocar un tema un poco espinoso, por decirlo de alguna manera, porque a lo Ujú, mejor hoy nos estamos yendo de lo frívolo a lo ya muy ujú, complejo. ujú, Pero, por ejemplo, una persona, y esta frase que he escuchado muchísimo y que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo y me da mucho coraje cuando dicen una persona que fue agredida físicamente, ujú, sexualmente, ujú. que según dicen ese, no, es que no hizo nada, por eso le gustó. No, no, no. Y aquí yo entiendo esta parte, ¿no? De a veces es tanto el miedo Ujú. que llegas a paralizarte, Sí, llegas a no totalmente. reaccionar Ujú, y ujú. te dejas, o sea, dejas que suceda lo que en dado caso sucede, porque no tienes herramientas para defenderte. Y estoy No yéndome al extremo. puedes, exacto, no puedes a lo mejor hacer nada para evitar lo que va a pasar, pero si eso te sirve para sobrevivir, hiciste lo correcto. Y estas cuestiones se heredan. ¿A qué me refiero? Ujú, Ahora sí que yéndome un poquito yéndome un poquito hacia atrás, estas ujú, cuestiones, por ejemplo, con los niños, si yo, por ejemplo, tengo miedo o fobia a algo, a lo mejor y fobia ujú, no es el ujú, punto, ujú, pero si yo le tengo miedo a X cosa, ujú. yo le puedo transmitir eso también a mi hijo, a mi Mira, acabas de hacer sobrino. una pregunta valiosísima. Los seres humanos tenemos solamente 5 miedos naturales, instintivos puros. Todos los demás son más bien miedos aprendidos. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Miedos naturales, miedo a la muerte. Miedo a la muerte es un miedo natural en los seres humanos, porque además somos súper conscientes de que vamos a morirnos y de lo que implica morir, ¿no? Entonces, tener miedo a la muerte es algo que todos eventualmente vamos a sentir en algún momento de nuestras vidas o más, ¿no?
Miedo a las alturas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos alitas. Por muy angelita preciosa que me sienta, no tengo alitas, pues, ¿no? Y entonces sé que si voy en un avión, sé que si voy en un parapente, sé que o evidentemente son aparatos que me pueden ayudar a volar, pero este, eh, que también pueden fallar, ¿no? O sea, me da menos miedo, pero sin embargo, si yo me acerco a la orillita y veo la altura, claro que me tiene que dar miedo porque sé que si me caigo no va a haber poder humano, o sea, porque no existe el Chapulín Colorado y también tampoco viene Superman, a rescatarnos, ¿no? Entonces, miedo miedo a la muerte, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad. El miedo a la oscuridad es un miedo bien interesante porque si bien es cierto, Zaira, Ana Laura o cualquiera de nuestras, la gente linda que nos está escuchando, dice, bueno, es que no, yo no tengo miedo a la oscuridad, yo no tengo miedo a la oscuridad en mi casa. Pero si yo me quedo a oscuras en casa de Zaira, por favor, se me tienen que prender las alertas. ¿Por qué? Porque la oscuridad representa peligro. Peligro en el sentido de si me quedo a oscuras en cualquier lado que no conozco, me puedo caer, me puedo pegar, me puede salir algo, no sé qué, ¿no? Entonces, obviamente el miedo a la oscuridad de nuestros entornos ya no conforme vamos creciendo. Pero si yo me quedo a oscuras en una calle, en un lugar que no conozco, por favor, ten miedo. Si yo me quedo a oscuras en casa de Zaira, por ejemplo, que me dice, no me tardo nada, aquí espérame, y me quedo a oscuras, claro que me va a dar miedo. No, digo, no de que me salga ni el monstruo ni el fantasma, sino de simplemente de si me muevo, me pego o me puedo caer, por ejemplo, ¿no? Entonces, oscuridad. Miedo a los elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire, agua. Obvio, una lluviecita linda, así chiquita, hasta la agradece uno, pero no han tenido miedo cuando la lluvia está potente, fuerte y ves que se está inundando. Una fogata linda es fabulosa. Si la fogata se sale de control, por favor, tengan miedo. Mucho miedo, no vamos a poder, ¿no? El aire. Hay un dicho que hasta el viento tiene miedo, ¿no? Entonces, ese viento que chilla, ay, claro que te eriza los pelos del cuerpo, ¿no? Hay una Este, película de eso. exacto. Y la tierra, si la tierra se mueve y sentimos el movimiento, no me digan que no tienen miedo, ¿sale? El ser humano al final reconoce que ante la naturaleza, aunque no sea consciente, pero al final lo sabemos, que ante la naturaleza, no, o sea, si la naturaleza se enoja, no hay poder, no hay poder humano que nos permita sobrevivir exitosamente, ¿vale? Entonces, por eso el miedo a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza está presente. Y por último, tenemos el miedo a los bichos rastreros, los bichos chiquitos, serpientes, ratones, arañas, alacranes, o sea, cualquier tipo de animalillo que se pueda acercar demasiado a nosotros sin que lo percibamos. El instinto nos dice, a ese tenle miedo, pues. Claro que me da miedo el león y claro que me da miedo el perro grandote, pero la realidad es que el perro grandote lo puedo percibir desde antes. Puedo darme cuenta que ahí está el perro y puedo pensar en ponerme a salvo de alguna manera. La víbora, la araña, no la percibimos. Y por eso nos asustan tanto estos animalitos. Estos son miedos evolutivos, son miedos de sobrevivencia de la especie, pues, ¿no? Y entonces, estos son los 5 miedos naturales. Todo lo demás a lo que tengamos miedo van a ser, les llamamos miedos aprendidos. Y entonces, por ejemplo, yo te voy a contar que mi madre decía que ella vio cuando era niña cómo en un balneario un chico se ahogó. Y eso fue terriblemente impactante y traumático para ella. Y entonces cuando nacieron sus hijos, ella tenía mucho miedo de que nos metiéramos a las albercas y nos contagió un miedo. Yo me volví una adulta de 30 años cuando mi hija nació cuando tenía yo 27 y entonces a los 30 decidimos meterla a clases de natación porque mi esposo decía es un seguro de vida, pues, o sea, le salva la vida. Y yo sufría y sufría y sufría, yo decía, qué horrible, hasta que me dije, ¿qué diablos haces aquí? Métete a aprender a nadar también. Pero no, o sea, mi hija aprendió en 2 semanas
Yo me tardé un año en soltarme de la tablita. Pues, ¿por qué? Porque tenía ese miedo heredado, ese miedo aprendido por mi madre a partir de, no, en la orillita, no, o sea, como si la alberca, como si, bueno, el mar sí lo es, el mar sí es peligroso, pero como si o sea, fuera terriblemente peligroso. Para ella, en su experiencia, sucedió algo muy malo. Yo no tenía esa experiencia. Yo tuve el aprendizaje. Y así como eso, el miedo a los perros, el miedo a las... O sea, hay un montón de miedos que los heredamos, digamos, no fisiológicamente, sino más bien los transmitimos. Y entonces, mucha de la respuesta, a veces algunas respuestas que tenemos ante las cosas que nos dan miedo, tiene que ver con nuestra historia, pues, ¿no? Y hay otro elemento importante que es no solamente por la familia son aprendidos o son enseñados, sino también hay miedos basados como en el folclore y la cultura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, te puedo decir, yo tengo 52 años, entonces yo nací en los 70, soy niña, adolescente, bueno, niña todavía para los 80, y yo soy una generación de miedo a los payasos. ¿Pero por qué? Porque en aquel entonces pasaron dos cosas importantes. Uno, había un fulano espantoso en Estados Unidos disfrazado de payaso que es chiquillos y luego lo volvieron película, ¿no? Entonces, cuando lo volvieron película, ahí se volvió globalizado, digamos, y entonces nosotras, queridas, somos generación miedo a los payasos. Pero si nos vamos arriba a nuestros padres, mi madre es generación el exorcista. Por ejemplo, miedo al diablo, ¿no? O miedo también mi madre tenía un terror a los pájaros y es una La de película, Hitchcock. ajá, es una película de Hitchcock. Y entonces, dime si a ti, Chucky, te genera algo. No, a mí no, yo sí le tengo Pero pavor. No, la yo sí. sí, tú sí, bueno, es que tú eres más joven que yo, No, no, pero, no. Pero ahorita que menciona esto, por ujú, ejemplo, a mí en lo personal me causa muchísimo terror. Sobre todo la cancioncita, la de, oh, no, no, esa canción me causa de Freddy. pánico. Sí. Pero aparte de eso, bueno, y me causaba, porque ahí tuvimos un ejercicio con un amigo en una feria donde Ujú, me hizo literal ir ujú, a esos ujú. lugares de terror. No, yo A salí. a las casas de terror, Ah, ok. no, yo lloraba, yo así de por favor ya Ujú, sácame de aquí porque me paralicé ujú, justamente ujú, ujú, del miedo, pero eso fue porque cuando estaba yo muy pequeña, mis ujú, primas les gustaba mucho la parte del terror, y entonces me hicieron ujú, sentarme en una silla amarrada a ver esas ujú, películas que acabo de mencionar, y para mí fue muy traumático. ujú, Sumámosle a que a mi madre le gustaban los payasos y siempre me ujú, ponía un payaso en el juguetero y yo por más que ujú, lo tiraba, lo agarraba, lo tiraba, lo quitaba, volvía otra vez a regresar ese inventado payaso y decía, ¿cómo es posible que regrese ese payaso? Ya después de grande me dice mi mamá, no, hija, yo lo ponía ahí, yo así de, o sea, ¿por ujú, qué no me ujú, dice? No, digo, son ujú, cuestiones que una vez va agarrando como de, ujú. como en qué momento, ¿no? Pero sí, justo es esto, o sea, Es que son cómo a miedos veces? aprendidos y son miedos también marcados por generación. ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí Chucky no me representa nada, pero a la generación más abajito de mí sí le representa mucho, ¿no? A mí Scream no me representa nada, pero a la generación de mi hija, Scream era de terror, o sea, porque esos son miedos marcados por generaciones, por cultura, digamos, en términos del cine de terror, las películas de terror, o en términos, y bueno, y también cuando partimos, por ejemplo, de que muchas de esas cosas pueden estar basadas tal vez no con exactitud, pero en hechos verdaderos. O sea, yo sí ubico a mis papás hablando de cuando el tipo vestido de payaso había sido atrapado, era un asesino serial muy, muy importante. Y entonces, y tiempo después, o sea, soy muy chiquita cuando eso, y tiempo después sale la película, entonces, o sea, y ya la película con toda la ficción que tiene y todos los efectos que tiene, y a mí, la verdad es que yo siempre lo voy a decir, cualquier ser vivo maquillado así en exceso que tape su cara es sospechoso, por favor. Eso incluye payasos, mujeres o lo que se maquille de exceso, ¿no? Entonces, pero la realidad es que sí Sí se hubo, aprende.
y se aprenden los miedos, pues los marca la cultura con los mitos, las leyendas, el cine ahora, mucho más. Este, y a partir de eso, evidentemente las personas vamos a tener una colección de temores. A muchas cosas, ¿no? Algo que es muy importante también decir, Sai, es que lo que nosotros, bueno, lo que la gente suele llamar miedo, para los psicólogos significa un montón de cosas, ¿no? Porque una cosa es el temor, la alarma, la alerta, por ejemplo, Pánico, el fobia. pánico, el terror, el horror, o sea, es una colección como de diferentes tipos de miedo con diferentes intensidades, por ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos los consideramos normales. El temor, por ejemplo, muy activado a lo desconocido, cualquier cosa que sea desconocida. O sea, si yo te digo, mete la mano aquí a mi bolsita y no veas qué es, vas a decir, no, ¿qué tal si me sale algo feo? Y feo puede ser desde una araña hasta algo baboso, hasta no sé qué, ¿no? Entonces, lo desconocido nos genera, ¿cómo se llama? Temor, pero temor no tiene la intensidad que tiene terror o que tiene pánico o que tiene, hay una palabra vasca, que me parece preciosa. Bueno, es un miedo que en español mexicano no tiene buena, bonita traducción, pero que se llama canguel. Canguelo en español mexicano significa hacernos pipí de miedo, defecar de miedo. O sea, ese es un miedo bien particular, por ejemplo, que solamente se activa en determinados momentos. Es una reacción de miedo muy alta que solamente sucede cuando quisiste escapar y no pudiste escapar. Entonces la vas a ver mucho en la vas a ver mucho en accidentes de tránsito donde se quedó la persona atrapada, la vas a ver mucho, o sea, en esas situaciones donde tú quisiste irte y no pudiste. Y entonces la descarga de adrenalina que tu cuerpo genera para que puedas escapar, al no poder ser usada, tiene que encontrar una salida. Y orinar o defecar suele ser esa salida, porque si no te infartas. Porque te tengo que decir algo, uno sí se puede morir de miedo. No, no nos morimos de amor, eso no pasa. No nos morimos de alegría, eso no pasa, pero sí de enojo no me puedo morir, pero sí me puede pasar, sí me puedo infartar o sí me puede pasar algo grave, pues, pero de miedo sí podemos morirnos, ¿no? Entonces, el clarísimo ejemplo, yo creo que todo el mundo lo ubica, a la hija de Talina Fernández, esta Mariana Levy, como en una situación de asalto, de potencial asalto, ella se infartó, o sea, se paralizó a tal grado que su corazón se paró también, ¿no? Entonces sí podemos morir de miedo. No es lo mismo el miedo chiquito de te llego por atrás y te digo bu y que te hago brincar, que no te va a pasar nada grave, pues, a que a lo mejor sí genere, y por eso las bromas, por ejemplo, son tan peligrosas a veces. La gente puede salir corriendo, puede tener un pánico y salir corriendo y la atropellan, pues, o puede infartarse, ¿no? Entonces, este, todo esto lo llamamos miedo, pero para los psicólogos son, muchos tipos de miedo que va desde uno, el más chiquito, hasta el terror, que es el más grande y más peligroso, pues. Entonces, volviendo a esta cuestión de los medios que son aprendidos, de los medios que ya tenemos Ujú, cada uno de nosotros como tal, ya de manera natural, me ujú, gustaría, por ejemplo, que nos platicara de qué manera podemos nosotros no darles este tipo de aprendizajes, por ujú, ejemplo, a nuestros seres queridos de alguna manera. ujú, ¿Cómo ujú, educar? Es que no educar, ¿cómo transmitirles una seguridad ante estas situaciones? ujú, Y cuando ya tenemos un miedo demasiado arraigado, por ejemplo, ujú, de situaciones externas de, como lo que nos acaba de comentar, ¿no? De ujú, cuando te pasa una situación muy difícil, ujú, en donde yo creo que a veces no se puede ni curar, solamente ujú,
sobrellevar este dolor o estas Ujú, situaciones? O sea, cómo podemos apoyar a esas personas que a lo mejor están en ese momento, en estos momentos de a ujú, lo mejor dices, no, yo tengo miedo al agua, sí, pero hay gente que de verdad tuvo un accidente y perdió a un ser querido. ujú. O sea, situaciones que de verdad son extremas. Mira, el tema es que si no hacemos algo con esos miedos, se van a convertir en una patología, se van a convertir en algo que no va a ser funcional para las personas. Es bueno tener miedo, el miedo nos protege, ¿sale? El asunto es que cuando tenemos miedo demasiado grande, entonces, por ejemplo, porque vivimos experiencias traumáticas, ese miedo va a terminar limitándonos, ¿no? Cuando, eh, y te diría que hasta los miedos chiquitos, por ejemplo, digo, y está bien que a la gente no le guste el cine de terror o que no le guste la casa del espanto y esas cosas, porque tampoco es necesario que nos metamos a esas cosas si no queremos o si nos hace sufrir, pero también la realidad es que ese tipo de miedos te puedo decir, controlados, pues, nos ayudan aunque parezca contradictorio, pero nos ayudan a tener como los elementos para poder enfrentar los otros miedos, los verdaderos, los grandes, a los que a lo mejor tenemos que salir adelante para sobrevivir, ¿no? Entonces son miedos controlados que sí vale la pena, yo diría, con los miedos sí vale la pena trabajarlos, desde los chiquitos, medianos, grandotes, sin que se nos quite el miedo, pues, sino dejar al miedo en un punto como más manejable, porque el problema es que si el miedo se vuelve grande, el miedo empieza esa respuesta de huida de ataque, que son dos respuestas que nos van a servir mucho, se pueden volver parálisis y a veces paralizar nos sirve, paralizar no todas las veces nos sirve. O sometimiento, y entonces a veces someternos sirve, pero a veces someternos nos pone en más peligro, ¿no? Entonces, cuando los miedos que tenemos fueron vividos o fueron eh, los tenemos más bien, porque nos pasaron cosas, la invitación es a, por favor, trabájenlos, no se va a quitar el miedo, pero tampoco te va a obstaculizar la vida, ¿no? Cuando los miedos son aprendidos, en este caso, por ejemplo, de los padres a los hijos, pues, yo diría que los papás tenemos la obligación de curarnos esas cosas para que nuestros hijos no tengan que padecer lo mismo que nosotros padecimos, ¿no? Y si no lo voy a curar, pues que al menos nuestro pequeño o pequeña entienda que yo tengo miedo demasiado grande y exagerado a algo que a lo mejor no es tan peligroso, ¿no? Entonces, sí, el agua es respetable, hay que tenerle su respeto, pues, ¿no? Pero yo diría que la señora que sale corriendo porque el perro apareció y el perro es una pulga de este pelo, entonces, le está enseñando a su hijo algo que no va a ser funcional al paso del tiempo, ¿no? Entonces, digo, si yo no quiero curarlo, pero al menos si te digo, no hagas caso a mi reacción, los perros no te hacen nada, pero yo de todas maneras yo tengo mucho miedo, entonces a lo mejor ese hijo puede aprender a decir mi mamá y sus perros, ¿no? Pero la realidad es que, si bien es cierto, el miedo es bueno porque nos sirve como esta alerta que nos habla de peligros, cuando tenemos demasiados miedos, la alerta se prende demasiado y entonces tú ya no sabes a qué sí hacerle caso, a qué no hacerle caso, ¿no? Entonces, la gente que es muy miedosa, por ejemplo, y miedosa en cosas que a lo mejor no son, como tan importantes. Te puedo decir, a mí me gusta el cine de terror y a mí se me gusta el tema de las experiencias. Estas que te dan miedo, la casa del terror y bueno, y yo ando buscando a ver este año qué hubo nuevo para esas cosas, ¿no? Este, y entonces, Yo ahorita que dijo esto ajá. de Ujú, hace ratito cuando nos platicó de que uno sí puede fallecer de un miedo, es que de verdad, o sea, ujú, a veces cuando uno más bien cuando no te conoces y no sabes qué ujú, tipo de reacción ujú, vas a tener, vas a cierto, por quedar bien, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No lo hagan. Yo me metí a ese ujú, tipo de casas cuando yo sé que esos ujú. miedos, eso, le tengo pavor, terror, o sea, con decirles, yo fuera de cama le decía a la doctora que
que yo veo las películas al revés. Yo empiezo, bueno, las películas de terror del final Ujú, al principio, ujú, porque yo tengo que saber si fue, qué le pasó a la protagonista, porque si no me da mucha ujú, ansiedad. ujú, Entonces, de verdad, por quedar bien, fui a una de esas casas. No, 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 yo lloraba, me paralicé, gritaba, decía de por ujú, favor, ya sáquenme de aquí, porque era nefasto. Pero ujú, tranquilamente me decía, o sea, te puedes subir al paracaídas y puedes andar en la montaña y no te da, digo, pues no sé, o sea, para ujú, mí es muy, me da, no ujú, sé. Pero bueno, volviendo a este tipo de cuestiones, la verdad es que uno se siente muy mal, o sea, de verdad que ujú, sí. Y lo vuelvo a remarcar porque, o sea, eso de hacer este tipo de bromitas, que había ujú. un, bueno, todavía existe un programa donde hablan de eso, de verdad que a veces sí, no, no sabes cómo va a reaccionar la otra persona y No, no lo no, 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 hagamos, no, no, no lo no, no. hagamos. Ujú. Entonces, digo, es como un foco rojo. A Y ver, ay, te voy a decir qué pasa con este tipo de miedos de cosas aparentemente no tan peligrosas, como puede ser la casa del terror o la película de espantos, ¿no? Y que en tu caso, por ejemplo, que tú vas a la montaña o que te subes al paracaídas o que esas cosas, ahí tú tienes, porque lo eliges. Una, lo eliges. Dos, tienes como medidas de control, o sea, no te metes con cualquier empresa que va a paracaídas, la investigas, no te vas a cualquier montaña, o sea, y no te vas sin equipo, te vas equipada, te vas, o sea, y sabes cómo hacerlo. Eso, esa sensación de control hace que el miedo disminuya, pues, ¿no? En la película de terror, ese es el chiste, que tú tengas control, que no sepas en qué momento, o la casa de terror, o sea, que no sepas en qué momento van a pasar las cosas. Entonces, porque si yo sé que dando la vuelta aquí me van a asustar, pues ya se quitó el susto, pues, ¿no? Entonces, a lo que juegan estas hay gente que le cosas. da mucha adrenalina a eso y le A mí encanta. me encanta, te puedo O decir, sea, bueno, antes me gustaba como tú, y bueno, y siempre me ha encantado el otro. La montaña ya no te puedo decir que no me gusta, claro que me gusta, pero reconoces edades, o sea, pues, ciertas cosas en las que dices, no, mejor ya pórtate bien, ¿no? Pero al final, este tipo de cosas que no nos gustan, digamos, que nos asustan demasiado, entre otras cosas, tiene que ver con que no tenemos el control de lo que va a pasar. No sé en qué momento va a gritar, no sé en qué momento va a aparecer, no sé en qué momento va. Y eso nos genera una sensación muy, muy fea. Algo que yo he descubierto es que a la gente que le da como mucho conflicto estas cosas es gente que tiene una gran necesidad de control. Y o sea, a entonces la yo que les revisaré. gusta este tipo No, no, de... a las que no les gusta. A las que no les gusta. ¿Por qué? Porque te quitan el control. Porque no sabes en qué momento te van a asustar, porque no sabes en qué momento va a aparecer el monstruo, porque no sabes, la. Y entonces diría que si no te gusta, no te gusta y no lo hagas. Pero no hacerlo porque siento que pierdo el control, a lo mejor yo te invitaría a revisar qué pasa con mi control. Porque al final, querida, el control es una ilusión. No, o sea, el único control que tenemos es de nosotros mismos, nunca del entorno. Y entonces te debo decir por qué a mí me gustan. Porque más allá de que me asustan, sí me asustan, claro que me asustan. Yo pago porque me asusten, pues me gusta mucho ver cómo, aunque me asuste, no me saca de mi centro. No me hace perder, no me genera más allá que el sustito del momento y me puedo recuperar de volada. Me gusta ver cómo esas cosas desafían mi control y puedo volver a retomar. Y no es diferente a la montaña, querida. No, y esto que está diciendo, qué interesante, la verdad es que qué interesante. Les digo que uno aprende de todo, porque ya tenemos el tiempo encima, pero Ujú, justo ahorita que está mencionando, por eso le preguntaba yo que si una persona ujú. puede tener los cuatro tipos de reacciones Ya- ante el miedo, Sí, porque me dependiendo del acuerdo, estímulo. Ujú, mucho, igual, en un asalto. ujú, Mi mente, y sí es cierto, esto del control, yo me acuerdo que yo al día siguiente iba a salir a Cancún de viaje. ujú.
sino Ujú. un asaltante, ¿no? El Porque asaltante. traía la Ujú, pistola y todo, pero usted iba con un amigo, acababa de sacar su celular. ujú, Yo lo que hice, porque traíamos todo en la mano, fue meterme enfrente de él ujú, y todavía me puse a negociar con el ujú, asaltante, ujú, con ujú, pistola en mano, o sea, y no, espéreme. ujú, Entonces, mientras yo estaba hablando con él, estaba sacando, porque mi mente no estaba en que yo estaba en peligro, sino mi mente es, "Chin, mañana me salgo de viaje y mi credencial de lector y que no sé qué". Entonces estaba ujú, sacando yo las cosas ujú, ujú, y hasta que le di mi bolsa y se fue, ¿no? ¿Por ujú, qué les platico esto? ujú, Porque ya pasa, se va el tipo, no nos pasó nada, afortunadamente. Ya después pasan las cosas. Y me dijo la mamá de mi amigo, ¿no? ujú, Después me enteré. Dice, es que él se puso, él se paralizó. ujú, Él ujú, se paralizó. Y yo reaccioné de una manera como muy, sí, no sé, siempre reacciono así, ¿no? ujú, Entonces, ujú, y ya después como que analicé el peligro en el que estábamos, ¿no? Porque ujú, estaba el mío y estaba, o ujú, sea, estaba ante una ujú. pistola enfundada, entonces no es cualquier Sí, cosa. sí, 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 Pero por como mi supuesto. pensamiento estaba en la credencial del lector, o Ujú, sea, y ahorita que estoy diciendo esto del control, la verdad es que sí suelo ser un poco así, ujú, la verdad. ujú, ujú, Y justo, o sea, por eso digo, la parte importante de conocer cómo ujú, reaccionamos ante los miedos es vital. ujú, 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 Es vital porque nos ponemos en peligro también, o sea, no nada más nosotros, sino las personas que tenemos al lado. ujú, ujú. Entonces, Totalmente. Porque al final sí hay miedos en los cuales la verdad es que eh, son miedos que yo lo podría poner, porque además te voy a decir que en el rubro de miedo nuestro cerebro sí sabe diferenciar entre los miedos divertidos, los llamo yo, esos miedos que son para, o sea, que te dan miedo, pero que sabes que de alguna manera no va a pasarte nada, pues, ¿no? Este, a los verdaderamente peligrosos, se activan zonas de nuestro cerebro diferentes, ¿no? Pero al final, estos miedos divertidos, te diría, esos que pagamos porque nos asusten, te ayudan a entrenar el cuerpo, te ayudan a saber cómo, cómo controlar tu cuerpo en situaciones, posiblemente peligrosas. O sea, en el caso tuyo, yo te diría, bueno, si no te gusta la casa de terror, no te metas a la casa de terror, porque tú has aprendido cómo a dominar los miedos desde otros sentidos, que es la montaña o que es otro tipo de cosas, ¿no? Pero también darte cuenta, o sea, por ejemplo, decidir ir a ver la película que está en cartelera, que sea de miedo, a sabiendas de que va a estresarte un poco, pero no tanto por la película, sino por ver qué te pasa, te podría dar información bien valiosa a ti o cualquier persona que lo haga con respecto a qué es lo que me está dando miedo. Porque entonces a lo mejor hay cosas históricas, o sea, hay cosas de esas aprendidas en la infancia que están ahí medio mal atoradas, pues. Hay cosas que a lo mejor eso me recuerda como experiencias que no quisiera volver a vivir, evidentemente. O hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, pienso en una mujer que me decía, es que me estresan mucho. Y entonces yo le decía, qué curiosa eres. Tú eres muy estresada en general en general. Y sí puedo imaginar que si uno va al cine, pues lo que menos quiere estar es uno estresado, ¿no? Le dije, pero la pregunta del millón es, o sea, ¿por qué te estresa tanto la vida? Como para no querer pagar por estresarte más, ¿no? Y entonces ahí lo dejó, cuando nos volvemos a ver al tiempo. Me dice, tú no sabes cómo me explotó la cabeza con tu pregunta de por qué te estresa la vida. Porque hoy el cine de terror es lo menos importante, es darme cuenta que en realidad a lo mejor de verdad no tengo buenas habilidades para gestionar las cosas. Y evidentemente el cine de terror las potencializa, ¿no? Pero le digo, y no vayas a ver cine de terror si no te da la gana. Pero qué interesante darte cuenta de que a lo mejor una falta de habilidad, que es el manejo de tu estrés, este, ahí se sale como un poco de control, cuando en realidad es que creo que se te estaba saliendo de control como por todos lados, pues, ¿no? Entonces, sí sería como interesante revisar por qué nos pasa, por qué le tenemos miedo, principalmente, querida, a las cosas que sabemos
que no son verdaderamente de miedo, ¿no? Como podría ser La Casa del Terror, o como podría ser... Una araña. ah, la araña, te podría decir que la araña sí, tenle un poco de miedo, porque mientras tú no seas especialista en arañas, que no sé cómo se llama el especialista en arañas, pero y no sepas diferenciar entre si es una viuda negra y si es no sé qué, yo por lo pronto le hago caso a mi naturaleza y digo, no me gustan las arañas, pero aún así puedo con miedito, ir y darle el chanclazo, pues. Entonces, ¿por qué? Pues porque sé que si la dejo, este, a lo mejor puede ser un animal peligroso, a lo mejor sí puede lastimar a mí o a algún miembro de mi familia, ¿no? Las arañas sí, pero te diría, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo, o sea, llegó una paciente conmigo hace algún tiempo y me dijo que tenía muchísimo miedo a las mariposas. Pues dices, ah, caray, un animal tan lindo, animales que suelen ser valorados como lindos, ella no puede, y me decía, y no sé por qué. Ella lo que traía era, si era una fobia verdadera, y ella lo que traía era una historia de abuso sexual terrible, en la cual donde sucede la primera vez la situación, ve unas maripositas volando y deposita todo su miedo ahí por no, y bloquea como el recuerdo original, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar el miedo. ¿Qué está escondiendo? ¿Una experiencia verdadera que hay que atender? Este es un aprendizaje de alguien que no deberíamos de tener. Yo le dije a mi mamá, a mí herédame casas y millones, a mí no me heredes tus miedos, por Dios santo. Pues, ¿por qué? Pues porque estás limitando mi vida en experiencias que no son las mías, pues, o sea. Entonces, y obviamente tú cuando te vuelves madre, pues cuidas, te puedo decir que yo trabajo mucho con gente que vive eventos de violencia muy severos. Y entonces cuando mi hija empezó a salir fiestas y esas cosas, la verdad es que mi cabeza se volaba espantoso, hasta que dices, o sea, no contamines, no llenes de miedo su realidad. Hay que alertar, claro, hay que poner precauciones y prevenir cosas, claro, pero no llenes su realidad de lo que está llena tu cabeza, ¿no? Ahorita que está Entonces, mencionando esto, y yo sé que tenemos ya dos sí, minutos, eh, me viene a la mente si alguien puede tener miedo a estar en una relación. sí, claro, al amor. Exacto. Y lo platico porque me acuerdo cuando salí de una relación no muy Ajá, agradable, ajá, una persona me dijo, es que Saito, yo siento que tienes mucho miedo. ujú, No la ujú, conocía. Y cuando ujú, me dijo, me voló la cabeza literal porque pues, ujú, yo dije, si ella no sabe mi historia, o sea, ¿en qué ujú, momento, no? ujú, Y justo a lo mejor, y lo quiero hilar porque la doctora va a tener aquí ujú, un curso bastante ujú, interesante, pero cómo a veces hasta una persona te puede hacer tanto daño y no, y ni cuenta te das. ujú, ujú, ujú. Y yo diría que sí podemos tener miedo al amor, miedo al contacto físico, miedo a una nueva relación. O sea, podemos tener miedo a infinidad de cosas que no son para nada peligrosas, pues, pero yo ahí diría eso que no son para nada peligrosas no es tan cierto, pues, porque hay gente que ha salido muy lastimada de relaciones, porque hay gente que ha salido muy mal, muy herida de circunstancias, o que han sucedido cosas bien fuertes asociadas, digamos, a lo que tiene miedo, y entonces no son miedos chiquitos, pues, son miedos grandes. ¿Por qué? Pues porque nadie... Me decía una amiga, ¿cómo te gusta sufrir? Dices que yo no las sufro, yo disfruto enormemente estas cosas, ¿no? Y lo voy a decir como me lo dijo una paciente alguna vez, que también me dijo que a ella le gustaba mucho el cine de terror. Y le dije, ¿por qué? Y entonces me dice, porque por más que vea al diablo y por más que vea al monstruo y por más que vea esto, nada se asemeja a lo que a mí me pasó. Y entonces te digo algo, yo ahí entendí algo. Dije, escucho tanta porquería tan horrible en el mundo que de hecho tener miedo de esto es divertido. No, el miedo verdadero es lo que los seres humanos podemos hacer a otros seres humanos, ¿no? Exactamente. Y la verdad es ¿No? que, doctora, por favor,
Yo sé que nos encantaría seguir platicando porque hay mucho por hablar, pero Ujú. tenemos el tiempo encima. Nada más, por favor, coméntenos que va a tener una plática muy Sí, interesante sí, por porque, favor. ay, Diosito Santo, hablando de lo que hace otra persona, a veces uno piensa instintivamente que no está en lo correcto y se deja llevar cuando ama tanto a alguien, pero Ujú. nuestro instinto nos dice, efectivamente tienes razón y no nos damos cuenta hasta que ya estamos, bueno, mejor ni digo Ok, la ok. palabra. Por favor, doctora, El díganos. 25 de noviembre, que si mal no recuerdo es, ahorita les digo, martes 25 de noviembre a las 8 de la noche, los invito a una conferencia gratuita que voy a dar que se llama ¿Estoy loca o me están manipulando? Entendiendo el gaslighting. Y entonces es una conferencia gratuita. Si alguien quiere constancia, si hay una aportación pequeña de 100 pesos, pero si no quieren constancia, nada más quieren la información, está por Zoom. Le voy a pasar a Sai el dato donde ya viene el ID de la reunión y el código de acceso, a la cual puntualitas a las 8 se conecten para que de 8 a 9, 9 y cuarto más o menos, podamos hablar de lo que es el gaslighting y darnos cuenta de eso, de que no estamos locas. A veces estamos en relaciones donde no pareciera que nos están volviendo locas, ¿no? Entonces, invitadas. Todo esto en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para darnos cuenta de, porque no es fácil darnos cuenta de que a veces estamos en relaciones violentas, ¿no? Entonces, invitadas, es gratuita. El 25, martes 25 de noviembre, 8 de la noche, SAI va a publicar los datos de la conferencia y todo. Y si se meten a mis redes sociales también, ahí las van a encontrar. Instagram con mi nombre completo, Facebook, maestra Ana Laura Rosas, Ana Laura Rosas, o la página de SECAPIP. Ahí van a encontrar el dato, el ID de la reunión, el código y todo, porque es para todo público. Y si ustedes gustan, igual ahorita le platico a la doctora para que podamos a lo mejor y hacer una pequeña introducción de todas estas Ujú, cuestiones raras, y digo raras, pero la verdad es que toda la vida han existido, nada más que cambian de nombre, de estas relaciones nuevas que están pasando, de todos este tipos de violencia que estamos ujú, viviendo. Entonces yo creo que sería ujú. muy interesante platicarlo. Lo hacemos. Ujú. Entonces, muchas gracias de verdad, doctora. Nada más, ¿algo más que quiera comentar? ¿Alguna conclusión? Tengamos miedo, el miedo no es malo, el miedo es el mejor amigo. Dicen por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre y yo diría, no, el miedo es el mejor amigo del cuerpo, del cerebro, porque nos va a avisar donde hay peligros. Solo que si nuestros miedos están siendo muy grandes, atendámoslo, porque entonces aquí tenemos al que puede ser nuestro peor enemigo también. ¿Y ustedes a quién le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Así es, ¿Ustedes saben? pregúntense. Ujú. ¿Aprendido? ¿O es natural? Chequémoslo. O fue producto de experiencias feas. Así es. Por eso es importante la terapia. ¿Ya ven? Ujú, Por ujú, algo, por algo. Y bueno, ujú, ahí están. Ya que la doctora acaba de mencionar los medios para que ustedes, si necesitan ayuda, necesitan apoyo, no ujú, saben contestar esas respuestas que ustedes a lo mejor tienen y ujú. la verdad quieren esa ayuda. Aquí abajito en la descripción vamos a poner todos los datos de la doctora para que ustedes igual, si quieren alguna terapia, algo, por ahí vayan con ella directamente, algún curso. La verdad es que la doctora tiene infinidad de cursos y demás que de verdad son interesantísimos. Entonces, aquí vamos a dejar todos sus datos, ¿vale? Entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, doctora. Y pues Gracias, por aquí gracias a estaremos ti. en otra emisión más. Saida Rodríguez se despide. Hasta la próxima. Gracias.